Dios les bendiga. Gracias al pastor Alexandro Sánchez. Pastor, Dios te bendiga ricamente. Gracias. Bien, vamos a la siguiente ponencia. Ya es la tercera de la tarde del día de hoy. Voy a leer una breve reseña del invitado con nosotros en esta tarde. Él es el doctor Félix H. Cortés Valles. Es profesor adjunto de literatura neotestamentaria en el Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día de la Universidad de Andrews. Está casado con Alma Gloria Álvarez y tienen 2 hijos, Hadid, quien también es pastor en Nueva Jersey, y Alma, estudiante de arqueología en la Universidad de Andrews. Quiero dejar con todos los presentes al pastor Félix H. Cortés, que de manera digital está con nosotros en esta tarde. Si nosotros levantamos todos en nuestra mano, le damos una bienvenida al pastor Cortés. Doctor Cortés, bienvenido a este simposio de escuela sabática. Él es el autor de la guía de estudio Los Últimos Días, el libro de Hebreos. Así que, doctor, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Reciban un saludo muy cariñoso desde la Universidad de Andrews. Lamento no haber podido estar con ustedes. Yo me enfermé de COVID hace unos días y no pude pues liberar mi caso. Yo creo que ya estoy bien, aunque no he salido todavía, no tengo la evidencia de que estoy negativo, pero no pude viajar para estar con ustedes. Yo creo que en algún momento tendremos la oportunidad de estar con ustedes en alguna reunión, pero reciban un saludo muy grande, el deseo de que el Señor les bendiga. Y me da mucho gusto estar en una reunión de directores, dirigentes, maestros de la escuela sabática. Y deseo que el Señor les bendiga abundantemente en su labor como líderes de la iglesia. Yo quiero decirles que su labor es muy importante. Pocas personas tienen tanto tiempo con el miembro de iglesia predicando la palabra de Dios como ustedes la tienen. El pastor de iglesia, al tener varios distritos, estará quizás una vez cada 2 sábados, una vez cada 3 sábados con su iglesia, no predica todos los sábados, pero ustedes al dar la lección de escuela sabática, cada sábado alimentan en la iglesia y esa es una responsabilidad muy grande. Yo quiero dedicar esta media hora que tenemos a un tema que es muy importante. Vamos a ir rápido, pero deseo que el Señor dirija esta reflexión. Vamos a hacer una oración. El tema, antes de hacer la oración, quiero decirles, es Jesús, nuestro hermano fiel. ¿Okay? Jesús, nuestro hermano fiel. Y ese tema tiene que ver con la naturaleza humana de Cristo y nuestra salvación. En los últimos días, semanas, de hecho, he recibido muchos mensajes de personas preguntándome acerca de la naturaleza humana de Cristo Jesús. Así que esta tarde decidí hablar de esto y, bueno, tener la oportunidad de explicarles lo que la Biblia dice y lo que la hermana de White dice acerca de este tema tan importante. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra en primer lugar. Gracias por tu presencia en esta reunión. Gracias por la tecnología que hace posible que, aunque yo no estoy presente, pueda compartir la palabra de Dios a través del internet y de este sistema. Quiero pedirte, Señor Jesús, que tú estés presente, que nos dirijas en nuestra reflexión, en el estudio de tu palabra, y que podamos, Señor Jesús, aprender algo, a ser fortalecidos en nuestro hombre interior a través de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a compartir mi pantalla porque quiero hacer una presentación. Yo quiero decirles, en primer lugar, que esta presentación la voy a compartir en mi sitio de internet que se llama Selected Works. Al final, yo les voy a hacer mostrar en internet cómo llegar allí. Ustedes van a la página de internet de Andrews University
y ponen ahí mi nombre, Félix Cortés. Los va a llevar a mi página en Andrews University y ahí van a ver un link para Selected Works donde va a estar esta presentación. ¿Okay? Quiero decirles también que reciban saludos de la rectora de la Universidad de Andrews, Andrea Luxton, y de el director, el decano de la Facultad de Teología, del Seminario Teológico Adventista, el doctor Giri Moscala. Tenemos varios estudiantes de República Dominicana, excelentes estudiantes, y estamos siempre con las manos abiertas, los brazos abiertos para recibir más estudiantes de estas tierras de República Dominicana y otras tierras que sin duda Dios está levantando obreros en estas tierras para terminar su mensaje. Jesús, nuestro hermano fiel. El tema de hoy tiene que ver con una cita de Ellen White, y de la Biblia. Dice, por lo cual Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. La preocupación que muchos tienen al leer esta cita es, ¿qué significa que Jesús era semejante en todo a sus hermanos? ¿Tenía Jesús una naturaleza igual a la que nosotros tenemos, con tendencias al pecado? Y si Jesús no tenía una naturaleza como la que nosotros tenemos, con tendencias al pecado, ¿puede ser Jesús nuestro ejemplo? Otra pregunta, ¿tenía Jesús ventajas sobre nosotros? Así que esas son las preguntas que vamos a hacer. Esta presentación tiene 3 secciones. La primera sección dice, Jesús es mi hermano. ¿Por qué es importante que Jesús se hizo hombre? La segunda sección es, Jesús es mi salvador. ¿Por qué es importante que Jesús no tenía una naturaleza humana pecaminosa? Y número 3, Jesús es mi ejemplo. ¿Tuvo Jesús alguna ventaja sobre mí? Esas son las cosas que vamos a hablar. Así que hablemos hoy de Jesús es mi hermano. ¿Por qué es importante que Jesús se hizo hombre? La Biblia dice que Jesús se hizo hombre. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¡Qué tremendo misterio! Ese milagro increíble, es el misterio más grande de la redención. Dios se hace hombre. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando entramos al tema de la encarnación de Cristo Jesús, porque estamos entrando a un terreno sagrado. Debemos de quitar los zapatos en forma metafórica, debemos de quitar el calzado de nuestros pies, entrar con sumo cuidado para estudiar este misterio, sabiendo que no lo podemos entender todo, pero hay cosas que son importantes para que nosotros las comprendamos. Otro pasaje de la Biblia dice lo siguiente. Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Primera Juan capítulo 4, versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. La Biblia dice entonces que Jesús se hizo hombre y que esto es esencial para el Evangelio. De hecho, el negar la encarnación de Cristo Jesús. Jesús no parecía hombre, Jesús era hombre. Tomó la naturaleza humana 100%, se hizo en todo semejante a sus hermanos, tomó la naturaleza humana, se hizo carne y sangre y se hizo en todo semejante a sus hermanos. Ahora, ¿por qué Jesús se hizo hombre? Hay varias razones por las cuales Jesús se hizo hombre, pero 2 son las más importantes. Dice ahí la Biblia, en Hebreos capítulo 2, 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, cuando se hizo hombre, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte,
¿Por qué Jesús se hizo hombre? Para padecer la muerte, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos nosotros. Si Jesús no se hubiera hecho hombre, Jesús no podría haber muerto en la cruz como nuestro representante. No podría habernos salvado. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Jesús, la Biblia dice también que Jesús permanecerá para siempre como hombre. Adoptó nuestra naturaleza humana para siempre. Es un sacrificio eterno. ¿Por qué Jesús permanece como hombre? Y yo podría hablar de aquí más tiempo, pero no voy a ir en esa dirección. Jesús se hizo hombre eternamente para garantizar nuestra salvación eternamente. Cuando Dios instala a nuestro representante, a Cristo Jesús, a la diestra del Padre, Dios aceptó a la humanidad en la persona de Cristo Jesús para siempre y la puso a la diestra del Padre. Es decir, la presencia de Cristo Jesús como hombre en el trono del universo a la diestra del Padre es la garantía eterna de que tú y yo somos amados del Padre, de que tú y yo somos salvos para siempre. Por eso su encarnación es eterna. Así que estas son algunas razones por las cuales Jesús fue encarnado, se hizo hombre como nosotros. Ahora, ¿qué significa? ¿Por qué es importante que Jesús no tenía una naturaleza humana pecaminosa? Miren, Cristo Jesús se hizo hombre para salvarme. Si Jesús hubiera tenido una naturaleza humana pecaminosa, él hubiera necesitado un Salvador. Porque nosotros necesitamos no solamente un Salvador de nuestras acciones, sino necesitamos a alguien que nos rescate de nuestra naturaleza. Alguien tenía que venir de fuera para rescatarnos. Pero quiero mencionarles algunas citas de la Biblia y de Elena de White en cuanto a esto. Quiero decirles que esta sección del estudio es una sección bastante interesante que requiere que la estudiemos completamente porque tiene aspectos que no son fáciles de entender. Pero quisiera que ustedes vayan conmigo en todas las citas, ¿ok? Y para que las entendamos bien. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, primera cita, dice que los seres humanos somos pecadores. Salmo 51:5 dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No quiere decir que el acto sexual por el medio del cual somos concebidos sea pecado. Lo que quiere decir es que cuando yo nazco, ya soy un pecador en el sentido de que yo tengo ya tendencias naturales hacia el pecado. Yo ya nací lejos de Dios, nací en contra de Dios, ya nací con una tendencia hacia el mal. Es lo que dice la Biblia. En pecado me concibió mi madre. Dice la Biblia también, Efesios 2:3, entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, hablando de los pecadores, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y viene una parte muy interesante, y éramos por naturaleza, hijos de ira. ¿Qué significa por naturaleza hijos de ira? Por naturaleza estábamos destinados a la ira, lo mismo que los demás. Es decir, nuestra naturaleza ya nacemos en contra de Dios, ya nacemos enemigos de Él, por naturaleza hijos de ira. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús no nace así. Vamos a ver algunos algunos pasajes. En primer lugar, lo primero que la Biblia dice es que Jesús no cometió
pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús es tentado en todo, pero no comete pecado. ¿Okay? Esa es la primera revelación. Jesús no cometió pecado. Más adelante, Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios mismo. Miren, Cristo Jesús se ofreció sin mancha. No cometió pecado. Si él hubiera cometido pecado, no podría haberse ofrecido por nosotros. Vamos a otro pasaje. La Biblia también dice que Jesús no tenía naturaleza pecaminosa. Ya no está diciendo no solamente que no cometió pecado, pero vamos ahora un paso más adelante. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado. Es decir, en su naturaleza no había pecado. Él no lo conoce en ese sentido. ¿Ok? Miren lo que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Vamos a otro pasaje. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa del pecado, Dios lo hizo. Luego dice el versículo, enviando a su hijo, a su propio hijo, en semejanza de carne de pecado. Fíjense, semejanza, pero no carne de pecado. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Si ustedes quieren ver qué significa semejanza, la palabra griega es homoioteta. Esa misma palabra es utilizada en Romanos 6:5 para decir que fuimos muertos en la semejanza de la muerte de Cristo Jesús. Nadie ha tenido la muerte de Cristo Jesús, sino cuando nosotros renunciamos al pecado, tenemos esta muerte espiritual al pecado, nuestra muerte es semejante a la muerte de Cristo Jesús, pero no es igual. De la misma manera, Jesús tiene semejanza de carne de pecado. ¿Okay? Primera de Juan 3, versículo 5, dice, fíjense este paso muy importante. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y luego dice ahí algo muy interesante. No hay pecado en Él. Hay una diferencia entre decir no comete pecado y no hay pecado en él. El cometer pecado tiene que ver con las acciones. El que no hay pecado en él significa que no tiene una naturaleza humana pecaminosa. No hay en su naturaleza pecado. No tiene esas tendencias. Por eso la Biblia dice, Hebreos 7:26 claramente, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Cómo era Jesús? Santo, diferente que nosotros. Inocente. Nosotros no somos inocentes, no nacimos inocentes. Sin mancha. Nosotros tenemos que ser limpiados de nuestras manchas. Jesús es sin mancha para podernos limpiar de nuestros pecados. Apartado de los pecadores es diferente de los pecadores. Hecho más sublimes que los cielos. ¿Se dan cuenta? Hay una diferencia entre Cristo y nosotros. Ahora voy a leer una serie de citas de Elena de White. ¿Okay? Y el gran problema por el cual me han buscado esta semana y la semana pasada especialmente es porque hay mucha confusión. Hay algunas personas que han hecho videos tomando un grupo de citas de Elena de White para decir que Jesús tenía una naturaleza pecaminosa, una naturaleza con propensiones al pecado, con una naturaleza humana pecaminosa como la que tú y yo tenemos. El problema está en que ellos solamente citan una parte de las citas de Elena de White. Toman ni siquiera la mitad, toman una sección de las citas de Elena de White para dar una imagen equivocada, limitada, modificada a Elena White, porque al tomar nada más la mitad o una parte de sus citas, no están reportando su pensamiento completo. Voy a mencionar las citas que ellos utilizan y después voy a mencionar otras citas que estos videos no utilizan. ¿Okay? Así que
Miren lo que dice, y voy a explicar. Miren lo que dice aquí Elena de White. En primer lugar, Elena de White dice que Jesús adoptó nuestra naturaleza humana en una condición deteriorada por el pecado. Pero esto no quiere decir que tenía tendencias al pecado. Voy a explicar esa pequeña diferencia que es muy importante. Lo voy a explicar al final. Miren lo que dice aquí. Primera cita. Dice, al tomar sobre sí mismo la naturaleza humana en su condición caída, Cristo no participó en lo más mínimo en su pecado. Él estaba sujeto a las dolencias y debilidades a las que estaba sujeto el ser humano. Una pregunta es, ¿qué son esas dolencias? ¿Qué son esas debilidades a las que estaba sujeto el ser humano? Y que Jesús también adopta cuando toma la naturaleza humana. Voy a explicar un momento más qué son esas dolencias, qué son esas debilidades. Cristo, que no conocía en lo más mínimo la mancha o contaminación del pecado, tomó nuestra naturaleza en su condición deteriorada. Mensajes Selectos, tomo 1, página 296, párrafo 1. Y sigue diciendo, miren lo que dice, habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4,000 años de pecado. 4,000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. ¿Ok? Así que encontramos aquí, ¿verdad? Que Elena de White dice que Jesús adopta nuestra naturaleza ya deteriorada por 4,000 años de pecado y que Jesús tenía dolencias. Estaba hablando de las dolencias y debilidades a las que estaba sujeto el ser humano. ¿A qué se refiere Elena de White? Tengan eso en mente. Ahora vamos a leer, esas son las citas que la mayoría de estos videos presentan. Ahora voy a mencionar algunas citas que estos videos no presentan. ¿Ok? Para que ustedes tengan la oportunidad de entender lo que ella dice. Miren lo que dice Elena de White. Dice, Elena de White dice que Jesús adoptó nuestra naturaleza humana sin propensión hacia el pecado. Miren lo que dice, voy a leerles algunas citas. Número 1, voy a leer aquí Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 201, y le voy a leer esta cita en inglés y en español. Si alguno que está aquí en la congregación sabe inglés, va a entender por qué la puse en inglés y en español, porque aquí hay un problema en la traducción. Hay un problema de traducción. Miren lo que dice aquí. Él es un hermano en nuestras infirmities, en nuestras debilidades o flaquezas. Luego dice, pero no en poseer pasiones semejantes. La traducción dice, pero no alimenta pasiones semejantes a las nuestras. Pero eso no es lo que el original inglés dice. El original dice, but not in possessing, no poseyendo semejantes pasiones o pasiones semejantes a las nuestras. Lo que él está diciendo aquí es que Jesús no poseía las pasiones semejantes a las que nosotros, las pasiones que nosotros tenemos. ¿Okay? Ahora ve otra cita. Esta sí está, la traducción esta está correcta. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 451. Jesús pedía con poder sin poseer las pasiones de nuestra naturaleza humana caída, pero provisto de debilidades similares, tentado en todo según nuestra semejanza. Miren qué interesante. Jesús no posee nuestras pasiones, pero sí posee nuestras debilidades. ¿A qué se refiere esto? ¿Okay? Muy bien. Es interesante que ustedes tomen en cuenta esto. Ahora vamos a ir a la siguiente cita. Cristo, esto es en los comentarios de Elena de White, en el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 225 en inglés, lo pueden ustedes encontrar también en español. Cristo, habría de tomar su posición a la cabeza de la humanidad al tomar la naturaleza
pero no la pecaminosidad del hombre. ¿Okay? Miren lo que dice más adelante. Es decir, aquí viene el detalle interesante. Elena de White dice que Jesús tenía dolencias y flaquezas como las nuestras, pero no tenía nuestras pasiones y que Jesús tampoco tenía nuestra pecaminosidad. ¿A qué se refiere? Saben que ustedes que los estudiosos de Elena de White durante mucho tiempo se preguntaron ¿por qué hace Elena de White estas diferencias? ¿A qué se está refiriendo a ella? Tim Poirier, uno de los miembros del Centro White de la Asociación General, hizo un análisis, un estudio, y él encontró algo muy interesante que nos da la respuesta a este problema. Elena de White era una mujer que leía. Ella recibió el evangelio de Dios por revelación, por visiones. Dios la guió, le reveló su verdad. Sin embargo, ella también leía mucho. Y lo que ella leía a veces le ayudaba a expresar en lenguaje apropiado lo que ella quería decir. Y resulta que Melville, ella tenía un libro en su biblioteca que esa biblioteca todavía pertenece a la iglesia, un libro de Henry Melville, un pastor, sobre la encarnación. Y Henry Melville hace una diferencia entre las dolencias inocentes y las propensiones al mal. Una diferencia. Y esto hace perfecto sentido en los escritos de Elena de White. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, Cristo Jesús tenía las dolencias, las flaquezas inocentes de Adán que fueron, se heredaron durante 4,000 años de pecado. Eh, la deterioración de la naturaleza humana de 4,000 años de pecado. ¿A qué se refiere? Jesús no tenía 4 metros de altura como tenía Adán. ¿Okay? Jesús nació de la estatura de un hombre del Medio Oriente, un judío en el Medio Oriente del siglo I. Jesús no pesaba quizás 1 tonelada como pesaba Adán. Jesús pesaba lo que pesaba una persona en el siglo I de nuestra era. Pero no solamente eso. Jesús también tenía menos energía que la que Adán tenía. Jesús tenía el problema del hambre que Adán tenía. Su capacidad eh, eh, de procesamiento del cerebro, todo eso, no era la misma que Adán tenía. Él adoptó la naturaleza humana después de 4,000 años de deterioramiento. ¿Okay? Pero eso no quiere decir que haya tomado las propensiones al mal. ¿Por qué? Y aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque debemos de quitarnos los zapatos cuando hablamos de la naturaleza humana de Cristo. Nosotros no podemos pensar que Jesús era como tú y yo somos. Es decir, Jesús no tenía malos pensamientos como tú y yo tenemos. Malas ideas que vienen a nuestra mente por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, que vienen a nuestra mente y nosotros decimos esto está mal, o pensamientos, tendencias a la ira o tendencias al orgullo, tendencias a la vanidad o a los celos. Jesús no tenía eso. De hecho, algunos cristianos de la antigüedad pensaban que Jesús sí tenía esas tendencias. ¿Y saben cuál fue el resultado de todo eso? Lo que hoy se conoce como gnosticismo. Yo tengo aquí en mi biblioteca un libro de los gnósticos. Y los gnósticos dicen que Jesús estaba enamorado de María Magdalena. Algunos piensan que Jesús se casó con María Magdalena. A otros gnósticos dicen que él tenía una relación con María Magdalena, porque ellos llegan a pensar, reducen a Jesús a nuestra manera de pensar. Y saben ustedes, eso es blasfemia. Jesús era santo, sin mancha, apartado de los pecadores. Diferente. Cuando Jesús es anunciado, dice la Biblia que dice, Lucas capítulo 1, 31 adelante, dice que el ángel le dice a María,
el santo ser que nacerá en ti. Jesús nace santo. Es diferente a lo que nosotros, como nosotros nacemos. Miren lo que Elena de White dice. Miren este capítulo, el desato de la gente. Miren qué interesante lo que ella dice. Ella dice, cuando Jesús sana al leproso, miren lo que ella dice. Dice, así sucede con la lepra del pecado, que es arraigada, mortífera e imposible de ser eliminada por el poder humano. Lo sigue diciendo Elena de White. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Lo que está haciendo Elena de White aquí es describir la condición, las propensiones, la naturaleza humana pecaminosa. Lo compara con la lepra. ¿Okay? Entonces dice, siguiente. Pero Jesús, al venir en la humanidad, no se contamina. No se contamina esa lepra. Estoy hablando de exactamente lo que viene diciendo allí. Su presencia tiene poder para sanar el pecado. Así como Jesús, cuando sana al leproso, él no es leproso. Y cuando toca al leproso, no se contamina, sino en cambio por su santidad, él limpia al leproso. De la misma manera, Cristo Jesús no se contamina por el pecado. No tiene la lepra del pecado, no tiene la naturaleza humana. Y es por eso que Jesús puede sanar al pecador. Él no es contaminado, sino que su presencia tiene poder para sanar al pecador. Quien quiera caer a sus pies diciendo con fe, Señor, si quieres, puedes limpiarme, oirá la respuesta, quiero ser limpio. ¿Okay? So, Elena de White dice claramente eso. Entonces, termino esta sección con una cita de Elena de White, una carta que le escribe un hermano. Esta cita está en el comentario bíblico adventista, en los comentarios de Elena de White, el comentario bíblico adventista en el tomo 5. ¿Okay? Ustedes lo pueden leer ahí, viene la cita al final. Dice, sed cuidadosos, sumamente cuidadosos en la forma en que os ocupáis de la naturaleza de Cristo. No lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencias al pecado. ¿Se dan cuenta que dice aquí? No lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencias al pecado. Qué tremendo. Luego sigue así diciendo, Jesucristo tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo sentido como es tentada la naturaleza humana. Podría haber pecado, podría haber caído, pero en ningún momento hubo en él tendencia alguna al mal. ¿Okay? Nunca dejéis en forma alguna la más leve impresión en las mentes humanas de que una mancha de corrupción o una inclinación hacia ella descansó sobre Cristo o que en alguna manera se rindió a la corrupción. Fue tentado en todo como el hombre es tentado y sin embargo él es llamado el santo ser. Lucas 1:31. Eso está, es la carta 8 del año 1895. Esta carta está citada en el Comentario Bíblico Adventista, Comentario de Elena de White, tomo 5, página 1102 y 1103. ¿Se dan ustedes cuenta, hermanos, que lo que está ocurriendo aquí es que esta cita, este video no la menciona, ¿verdad? Y estos videos no mencionan Hebreos 7:26 muchas veces, que es perfecto, sin mancha, santo, apartado de los pecadores. Así que mucho cuidado en cómo presentamos la naturaleza humana de Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere decir entonces? Y cito, comparto aquí mi pantalla una vez más. ¿Qué quiere decir entonces Hebreos 2:17 cuando dice, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos para venir misericordioso y fiel sumo sacerdote? ¿En qué quiere decir debía ser semejante en todo? Cuando la Biblia habla de en todo, es más, cuando tú y yo hablamos en todo, siempre en todo está calificado por el contexto. Siempre está limitado por el tema y por lo que tú y yo estamos diciendo. ¿Okay? Hebreos 2:17 debe leerse en el contexto de Hebreos 2:16. Hebreos 2:16 dice que Jesús, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo,
Y entonces el versículo 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a su hermano, es decir, en todo lo que tiene que ver con carne y sangre. Saben, la carne y la sangre es débil. La carne y la sangre a veces no tiene el conocimiento, el poder que tienen los ángeles y los poderes espirituales. Pero en la Biblia la carne y la sangre no es pecaminosa. Adán, antes de caer, era carne y sangre. Jesús es carne y sangre en todo lo que tiene que ver con ser humano, pero no en lo que tiene que ver con la pecaminosidad, porque eso no tiene que ver con la sangre, carne y la sangre, tiene que ver con los actos posteriores de Adán, cuando él come del fruto del árbol del bien y del mal, de conocimiento del bien y del mal. Lo mismo pasa cuando decimos, por ejemplo, en Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Cuando hablamos aquí de obedecer a nuestros padres en todo, que es exactamente la misma expresión en español y en griego, catapanta en griego, Pablo está diciendo que ellos deben ser, obedecer a sus padres en todo lo que agrada al Señor. ¿Okay? Miren lo que dice Colosenses 3:22, esclavos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, en todo siempre está limitado por el tema. Obedeced en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Okay? Por eso, Colosenses 3:25 dice, pero el que actúa con injusticia, es decir, si tú obedeces a tu padre para cometer injusticia, él recibirá injusticia, dice, porque el que actúa con injusticia recibirá la injusticia porque haya cometido, porque no hay acepción de personas. Entonces el apóstol Pablo dice, hay que obedecer en todo a los padres, hay que obedecer en todo a nuestros amos, pero nada en lo que tiene que ver con la injusticia o nada que no agrade al Señor. Bueno, hay otras partes de esta presentación que me gustaría hacer, pero me parece que el tiempo se ha agotado y bueno, lo tendremos que dejar para otro momento. Yo voy a dejar la presentación en el sitio de internet, en Andrews University, ¿ok? Se los puedo mostrar aquí. Se lo voy a mostrar rapidito para que ustedes sepan dónde lo pueden encontrar, ¿ok? Si ustedes van a... voy a compartir mi pantalla. Ustedes pueden ir ahí, ¿ok? Ustedes van a andrews.edu, ¿ok? Y luego, cuando lleguen a andrews.edu, busquen aquí en la búsqueda, pongan Félix Cortés, ¿ok? Y entonces ahí va a aparecer aquí, dice Félix Cortés. Ustedes hacen clic ahí en Félix Cortés y ustedes van a donde dice Selected Works Profile. Okay. Y allí van a encontrar en Selected Works Profile, van a encontrar todo, escritos, etcétera. Allí en la sección que tiene que ver con seminarios, va a haber una copia de esta presentación de PowerPoint que yo tengo. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Estamos abiertos para preguntas que ustedes tengan. Nos va a ver desde allá, doctor. Muchísimas gracias. Claro que sí, aquí lo vemos. Para agradecerle. Vamos ahora a las preguntas. Vamos a dar respuestas a sus preguntas. Vamos a ver cuántos de los presentes escribieron sus preguntitas. Vamos a ver, usted levanta su mano. Perfecto. Ahí el pastor Ascona nos va a ayudar aquí con las preguntas rapidito para que el pastor Vladimir Polanco, el pastor Jorge Luis Rodríguez y el doctor Félix Cortés también nos den respuesta a las preguntas. Así que el doctor Cortés está también en línea con nosotros. Él va a quedar ahí en la red digital de Zoom para dar respuesta a sus preguntas. Dice el hermano que alguien perdió este 3 en 1. Vamos a ver de quién es. Las preguntas rapidito, por favor, mis hermanos. Bueno, yo tengo dos preguntitas. Número 1. Bien, vamos a hacer una aclaración rapidita. Solo el doctor Cortés
dará respuestas a las preguntas. Así que vamos a hacer la pregunta con el micrófono, por favor, para que él pueda escuchar. Pregunta 1. ¿Por qué Satanás tentó a Cristo diciendo, si postrado me adoras, todo esto te daré, mostrándole la gloria del mundo? Eso está en San Mateo 4, 8 y 9. La pregunta es... Gracias. Bueno, contesto de una vez. Miren, esa es una pregunta muy interesante y esa pregunta va al corazón de las tentaciones que Satanás hizo a Cristo Jesús. Miren, la tentación más fuerte que Satanás le hizo a Cristo Jesús fue la tentación a deja tu misión, no subas a la cruz, no sigas en el camino hacia la cruz. Mantente predicando, mantente sanando a la gente, pero no vayas a la cruz. ¿Por qué? Porque Satanás no quería que Jesús muriera por nosotros. Y eso es lo que hizo las tentaciones de Jesús muy difícil, porque es la tentación a salvarte, es la tentación a no morir en la cruz bajo la ira de Dios. Le voy a compartir miren, le voy a compartir lo que dice Elena de White en El deseo de todas las gentes, ¿ok? Miren lo que dice allí. Dice, para el corazón de Cristo era una prueba amarga avanzar contra los temores, los desengaños y la incredulidad de sus amados discípulos. Era duro llevarlos adelante, la angustia y desesperación que les aguardaban en Jerusalén. Y Satanás estaba listo para premiar con sus tentaciones al Hijo del Hombre. ¿Por qué iría ahora a Jerusalén a una muerte segura? En todo su derredor había almas hambrientas del pan de vida. Por todas partes había dolientes que aguardaban su palabra sanadora. Luego sigue Elena de White. La obra que había de realizar mediante el evangelio de su gracia solo había comenzado y él estaba lleno de vigor en la flor de su virilidad. ¿Por qué no se dirigiría hacia los vastos campos del mundo con las palabras de su gracia, el toque de su poder curativo? ¿Por qué no tendría el gozo de impartir la luz y alegría a aquellos entenebrecidos y apenados millones? ¿Por qué dejaría la ciega de esas multitudes a sus discípulos tan faltos de fe, tan embotados de entendimiento, tan lentos para obrar? ¿Por qué había de arrostrar la muerte ahora y abandonar la obra en sus comienzos? El enemigo que había hecho frente a Cristo en el desierto le asaltó ahora con fieras y sutiles tentaciones. Si Jesús hubiese cedido por un momento, si hubiese cambiado su conducta en lo mínimo para salvarse, los agentes de Satanás hubieran triunfado y el mundo se habría perdido. Sí, esa fue la gran tentación de Satanás. No vayas a la cruz, no mueras, yo te lo doy todo, pero no mueras por el hombre. ¿Okay? Y si Jesús no moría, no podíamos ser salvos. Vamos a darle chance a otro que pregunte. El hermano Juan Puello va a preguntar ahí. Hermano Juan Puello, adelante. Jesús tenía las dos naturalezas, divina y humana. Nosotros tenemos la naturaleza humana. ¿Podemos nosotros permanecer sin pecado en esta tierra tal como Jesús? ¿Y cómo? Es una excelente pregunta, hermano. Yo quería preguntarle a usted, ¿qué significa sin pecado? Explíqueme qué significa sin pecado. Pecado para mí es permanecer en contacto completamente con Dios sin pensar en otras cosas en este mundo que nos haga pecar. Ok, mire. Nosotros, mientras estemos en esta tierra, ¿verdad? Nosotros tenemos la naturaleza humana con las tendencias del pecado que continuarán hasta que Cristo transforme este cuerpo a un cuerpo semejante al de la gloria suya. Filipenses 3:20 creo que es el pasaje. Un cuerpo semejante al de la gloria suya. Cuando Cristo Jesús transforme mi cuerpo, yo no tendré más tendencias al pecado. Y yo podría mostrarles una cantidad enorme de citas donde Elena White habla de cómo la obra de la santificación es la obra de toda la vida. Y durante toda la vida seguiremos nosotros teniendo que avanzar, crecer, ¿verdad? Pero nosotros no somos salvos por nuestras acciones. Nosotros somos salvos por la sangre de Cristo Jesús.
que murió en la cruz por nosotros. Somos salvos por gracia. ¿Okay? Ahora, la gracia nos lleva a buscar, a entregar nuestra vida completa a Él. Y esto significa que nosotros tendremos victoria sobre el pecado, pero no significa que habrá ausencia de tentaciones y de pensamientos que quieran llevarnos a la tentación. Eso no va a existir. Va a haber victoria sobre, pero no ausencia de tentación o ausencia de pensamientos o de ideas o de a veces que vienen cosas que están mal y yo digo, no, no voy a ir por ahí porque eso está mal. Es decir, a eso sí podemos llegar, pero no a un momento en el que nosotros tengamos que decir, ¿sabes qué? Ya en mi cuerpo, en mi mente, ya no existen estas tentaciones o ya no existen estos pensamientos que a veces vienen. No vamos a llegar a ese momento, sino hasta que Cristo Jesús venga. Ah, es suyo. Bien, vamos a una última pregunta, doctor Cortés, una última pregunta. Allá en el fondo el doctor lo está mirando aquí desde el iPad, así que adelante, hermano, con la pregunta. Muy bien, Dios le bendiga a todos esta tarde. Excelente todo lo que ha pasado aquí. Jesús nació, o sea, de María y fue por el Espíritu Santo. Pero la pregunta que anoté aquí es, ¿no heredó Jesús una influencia genética de María y sabiendo que ella era una humana pecadora, normal? Entonces, ¿qué puede decir sobre eso? Es muy buena pregunta. Es la pregunta que tienen muchas personas. Sí, Jesús, recuerden que Jesús es hijo de María, pero también es hijo de Dios. Es el resultado del Espíritu Santo también. ¿Ok? Jesús es diferente. Miren, ¿qué hubiera significado que Jesús tenía tendencias pecaminosas? Significaría que Jesús tenía malos pensamientos. ¿Ustedes creen que Jesús tenía malos pensamientos? Para mí eso es blasfemo. Voy a hacer otra pregunta. Tú y yo tenemos que convertirnos. Tenemos que decir, yo no quiero mi vida como es. Yo quiero que Jesús me transforme. Tuvo que Jesús que convertirse. Una pregunta. Tuvo que Jesús nacer de nuevo. Si Jesús nació con tendencias pecaminosas, nació de María, si Jesús nació de María con tendencias pecaminosas, entonces él necesitaba un nuevo ser implantado en él, una nacer de nuevo. Necesitaba Jesús nacer de nuevo. Jesús no necesitaba nacer de nuevo. ¿Se dan cuenta? Hay una diferencia entre Jesús y nosotros en ese sentido. Nosotros necesitamos un Salvador. Necesitamos alguien que venga de afuera y nos rescate del hoyo del pecado. Si Jesús tenía tendencias como nosotros, Jesús estaría en el hoyo junto con nosotros. Él necesitaría un Salvador también. Necesitaría alguien que viniera a sanarlo el pecado. Es decir, así como Jesús sanó al leproso. ¿Por qué Jesús sana al leproso? Dice Elena de White. Porque Jesús no está contaminado por la lepra. Él no es leproso. Y él al tocar al leproso no se contamina. Al contrario, Jesús le comunica su pureza. Pero si Jesús también era leproso, ¿quién iba a salvar al leproso entonces? Si el leproso viene a tocar al leproso para sanarlo, ¿cómo lo sana? Jesús no puede ser un pecador para venir en una naturaleza pecaminosa, para venir a sanarnos. Hay una diferencia y Jesús es mi Salvador. Okay. Ahora, hay una pregunta que algunos hacen. ¿Qué es que esto que Jesús tenía ventajas sobre nosotros? No, hermanos. La naturaleza divina de Cristo Jesús le hizo más difícil a Él, por su naturaleza divina, santa y pura, le hizo más difícil el mantenerse en esa tierra santo y sin mancha. Mire, le voy a compartir una cita de Elena de White. Déjeme ver si la encuentro aquí.
Miren lo que dice Elena de White. Este libro no ha sido traducido, se llama My Life Today, mi vida hoy. Miren lo que dice. Cristo fue tentado por Satanás en una manera 100 veces más severa de lo que fue Adán y bajo circunstancias en todas formas más difíciles. Interesante. Más difícil. Mire, cuando Jesús fue tentado, fue tan grande la tentación que salieron gotas de sangre. ¿Cuántas personas son tentadas que les salgan gotas de sangre por la angustia y la tensión? Gotas de sangre. Y él cayó. Lean el capítulo de Elena White, Deseo de la gente sobre Getsemaní. Fue tan grande la tentación que si un ángel no hubiera venido a sostenerlo, él había muerto allí por causa de la tentación. ¿Se dan cuenta? Pero Jesús, a pesar de esa tentación, recuerden, él no tenía las tendencias, pero fue tentado más severamente que tú y que yo. Esa es la grandeza de nuestro Salvador. Qué increíble Salvador tenemos en a nuestro alrededor para rescatarnos de donde hemos caído. Gracias. Doctor Cortés, muchas gracias. Gracias a